A los que no saludé personalmente, la verdad que quiero reforzar el agradecimiento para todos los que organizamos este inicio de esta zona y de esta actividad. Realmente es muy importante que nos acompañen y como vengo disfrutando desde hace rato, no solo que nos acompañen con la presencia, sino con la inquietud y ya con la idea de empezar a discutir cosas. O sea, todos los contactos que he tenido con cada uno de ustedes han sido muy proactivos y me parece que eso es muy importante. Yo quiero agradecer especialmente al equipo de trabajo de ADP por pensar en este modelo nuevo de relación y por organizar esta jornada. Quiero eh, expresar también mi agradecimiento a la agropecuaria. Acá lo tenemos a Lázaro, porque realmente nosotros cambiamos hasta el lugar del evento y nos encontramos en un lugar donde quizás es la expresión de lo que ha pasado en la zona y de lo que ha pasado después de 10, 12 años de cambio en la idea o en la forma de llevar adelante el negocio y de aumento del ingreso y de muchas cosas. Y de repente tenemos cosas que han pasado, como tener este tipo de instalaciones o muchas otras, como hablábamos ayer, tener una buena hotelería en Dolores, tener un nivel de servicio en las estaciones de servicio, en montones de cosas que realmente como que nos vamos acostumbrando, pero que son parte también del capital que hemos ganado en este tiempo. Entonces, eh, había que ponerle un título a lo que quiero comunicar, que es más bien de relación, y el título fue ¿Cómo innovar en años de precios bajos? No sé si esto está funcionando bien ahí. Bueno, a ver si pasa. ¿Cómo lo hago pasar lo único? Ah, bueno. ¿Este? ¿Está? Bueno, un segundito. ¿Cuál es? ¿Este? No, capaz que me lo cambian de acá. Bueno, ahora sí. Me parece que esto no es nada nuevo y todo el equipo y todos los que trabajamos en ADP y en las cosas que con alguna manera me identifico, creo que nos caracteriza unas ganas de hacer que a veces son hasta un poco excesivas. Y a mí me ayuda mucho encontrar que haya gente que de repente haya dicho una frase que acompaña y no puedo más que coincidir y más en un momento de en que, como decía José, muchas de las alternativas son pararse o hacer la plancha o esperar. Yo estoy convencido de que hay mucho mayor riesgo de inactuar, de quedarse quieto, de paralizarse frente a una situación de cambio importante, drástico, como ha habido en nuestro negocio con una caída de precios tan importante. Eh, yo sigo teniendo algún problema perdón, voy a precisar ayuda. Más vale prefiero que me lo cambies de ahí porque no sé, clic derecho, bueno, ahí está, bueno. Esto tendría que haber practicado hoy. Y este otro punto me parece más fundamental, porque si hablamos de innovación, realmente vamos a innovar si la gente tiene esa vocación. Yo tengo el orgullo de tener una compañía donde realmente la innovación es como algo natural, pero eso no pasa por el capital o por la inversión, sino que pasa por la actitud. Realmente es la gente, cada uno de nosotros, enfocados, con decisión, con actitud, con proyectos sanos, que hace el cambio. Y eso es importante en los momentos que nos va bien y yo creo que es más importante en los momentos que el viento se pone de frente. Entonces, estamos en una empresa, en una invitación de una empresa que esencialmente tiene desde su origen una vocación por compartir la información. Y yo quiero decir con tranquilidad que para nosotros esto tiene enormes beneficios, porque para mí, ya desde las charlas que vengo escuchando, de la conferencia de ayer, cuando preparábamos qué presentar, qué no mostrar, tenemos tanto dato, qué datos pueden ser interesantes.
nosotros nos beneficiamos tremendamente con el contacto con ustedes, con la necesidad de organizar para informar, con lo que va a pasar hacia adelante. Y también nos parece un tema de tremenda responsabilidad ser muy proactivos y muy positivos para generar en este momento soportes al sistema que hace que tengamos este tipo de cosas, que tengamos trabajo de valor, cosas que hace 15 años, 20 probablemente no nos imaginábamos en una región que tenía su forma de trabajar y de producir, pero que tenía indudablemente, le pedía a sus hectáreas de alrededor mucho menos valor por cada hectárea de producción. Y otra cosa que quisiera, bueno, entonces, para volver un poquito al concepto de zona, hoy tenemos casi todos teléfonos con LTE o 4G, entonces como que nos acercamos al Wi-Fi, pero no es algo tan normal. Cuando vamos al exterior, que apagamos esas cosas, vemos la importancia del Wi-Fi. Y el tener una zona, digamos, lo más relevante que le vemos es que realmente hoy tenemos que compartir información todo el tiempo. Y el valor está más bien en la interacción y no en los datos guardados que pueda tener cada uno. Y de esa manera, como en un Wi-Fi uno no podría conectarse una vez por año y al año siguiente volver a ver qué hay, porque no tendría sentido. En realidad, el Wi-Fi tiene sentido cuando uno, por lo menos una vez por día o cada 3 horas, va y se conecta, intercambia cosas, encuentra una forma de comunicarse más barata. Cada uno sabrá qué tiene, si manda los mails, recibe información, interactúa. Eso es lo que queremos nosotros para adelante con la relación con ADP. O sea, queremos que ADP en cierta medida se transforme en por lo menos en uno de los centros de esa interacción que tiene que ser mucho más fuerte que lo que fue hasta ahora y seguramente en una forma de aprender que va a ser muy distinta a la que veníamos usando años atrás. Y un punto extra que quisiera nombrar es lo que se llama hoy economía colaborativa. Hace unos días volvíamos con mi amigo Juan Ángel de Montevideo y nos pusimos a hablar temas medio sin ponerle freno, digamos, sin cuestionarnos demasiado, hablando de lo que pasa en otros sectores de la economía y cómo son competitivos sectores como la hotelería, los taxis, con nuevos modelos de relacionamiento. Entonces nosotros pensábamos, bueno, eso llegará en el campo dentro de 8 años, 3 años, 5 años. En realidad pensábamos, ¿por qué? Digo, quizá, no sé exactamente cómo, pero quizá el año que viene, dentro de 2 años, nuestro lugar en una planta de silos que está ocioso es ocupado por productores que se relacionan en base a un modelo de economía colaborativa, o el espacio de los camiones que están de cualquiera de nosotros disponibles y que no están trabajando, quizá también, y no se relaciona a través solo de una empresa, sino de nuevas formas de hacer digamos, las relaciones de negocios y que impactan tremendamente en cualquiera de los otros rubros de la industria. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso ya en el sector nuestro en un momento que la competitividad es tan necesaria? Siguiendo con esto, podría decir que también pensé sobre cómo me concentro, en qué tipo de cosas contar. Y voy a contar cosas bien concretas que hemos hecho. Pero en realidad, en este libro que es muy interesante de Andrés Oppenheimer, que es un periodista bastante conocido, habla del cambio de enfoque. Todo lo más positivo que es, si uno se pregunta, en lugar de ir directamente a organizar cosas lógicas, como es bajar costos, organizar cómo transporto, pagar un poco menos acá y allá, que hay que hacerlo, evidentemente, en estos momentos, si uno piensa realmente en cómo puede cambiar sus servicios futuros, la forma en que, y cómo integra a nueva gente. Entonces, la verdad que a mí me da mucho más confianza cuando veo que hay otras personas que tienen probablemente, seguramente, otros intereses y otros gustos, porque hay poca gente que le guste el campo como me gusta a mí o como nos gusta a los que estamos acá. Creo que el 2% de la población mundial está realmente vinculada al campo. Es muy interesante ver que hay gente que piensa que estas cosas tienen mucha trascendencia. Y yo aquí quiero reforzar, a pesar de que hubo un video antes, de que una de las cosas en las que veo donde hay más potencial es en el tema de la información, los datos, la precisión de los datos, el almacenamiento de esa información y el uso en tiempo real. Nosotros tenemos muchos años ya de experiencia, algunas de las cosas las vamos a mostrar hoy, pero no da el tiempo. Podemos mostrar todo lo que quieran en base a algún otro tipo de reunión, relación, lo que estamos planteando. Pero en realidad es que estas tecnologías son buenas tanto para hacer comida, para la recría de ternero, para el novillo, para la soja o para lo que venga. Hace una semana estaba con un productor de Canadá y me decía, yo hago trigo, hago colza y hago lenteja.
con el trigo me va más o menos, con la colza me la pagan 4.80 y saco 1.800 kilos, me va bastante bien, y con la lenteja es con que hago el dinero. Nosotros miramos hace años de hacer lentejas y la verdad que no, digo, fue una de las decisiones que no tomamos. Algunas cosas que mostramos hoy son decisiones que tomamos hace años y llevamos adelante. Bueno, la lenteja quedó para atrás. Quizá hubiera sido una gran oportunidad hoy. Ahora, para hacer lenteja también tengo que conocer cómo es mi suelo, mi campo, dónde está el potencial y dónde están las oportunidades. Y todo eso, en este tipo de modelos donde hoy guardamos la información, cada vez van a ser más valiosos. O sea, ese tipo de cosas, sin duda, no hay ningún tipo de duda que cada vez van a tener más impacto. Y eso, en cierta medida, también se parece a lo que en su momento fue la siembra directa. Uno hacía siembra directa y mejoraba, bajaba su consumo de gasoil, tenía más tiempo para ir a la playa, tenía mejores impactos ambientales y en realidad mejoraba todos los cultivos. O sea, era una tecnología que no era buena para el trigo, probablemente era mala para el girasol en aquel momento. Y esto se parece mucho, a pesar de ser de repente un poco más sofisticada. Lo otro que me quiero concentrar es en la idea de lo que hoy nos está pasando y qué estamos haciendo, qué hemos hecho en la empresa para solucionar esta caída abrupta de precios de soja que era un poco digamos, la clave del negocio de casi todos nosotros. Y se basa mucho en lo mismo que haríamos en la medida que cuando venimos vamos a subir un repecho o el que anda en bicicleta, digamos, pone un cambio más liviano, el que camina da pasos más cortos y nosotros pensamos que en la empresa hay que hacer exactamente lo mismo. Hacer pasos más cortos, voy a tratar de explicar de qué manera lo estamos haciendo, pero nos parece muy, muy trascendente pensar en eso. Y por supuesto que hacer pasos más cortos no impide mirar lejos. Entonces, ¿cómo organizamos una empresa con precios bajos? Primero, yo creo que hay que olvidar el año pasado o los últimos 5 años. Eso es sano. Es sano porque si no, corremos el riesgo de seguir preparándonos para algo que ojalá venga. Yo deseo volver a ver precios altos. Tengo bastante confianza en que va a pasar, pero la verdad es que probablemente si lo espero y no hago nada, no se llega. O sea, probablemente no sea del grupo de empresas que estén presentes cuando los precios suban. Entonces, yo creo que olvidarse del pasado y pensar en un plan para este nuevo escenario es fundamental. Y para eso hay que empezar a trabajar perfectamente con los costos de producción. A los que me han escuchado alguna vez siempre saben que hablo de ser campeones mundiales de costo bajo por tonelada. Creo que hoy eso es lo más relevante. O sea, nosotros tendríamos que referenciarnos en cada uno de nuestros productos en cómo es nuestro costo por tonelada de producción, porque la verdad que el mundo está tan globalizado que impacta. Tenemos casos de muchos productores del mundo que viven en ambientes que son muy controlados. El otro día también pude estar con un productor de Turquía, tenía un filo de 25.000 animales y vendía su carne a $8. Pero bueno, Turquía tiene una población enorme, tiene un mercado cerrado y puede tener acceso. Nosotros a esos mercados no accedemos, accedemos a mercados que tienen en general, pero por salir de la carne, sin duda en los granos, un arbitraje con otras posibilidades de producción o de productores que son realmente muy, muy duros. Entonces, en esto tenemos que estar totalmente seguros y para esto también sirve la tecnología que estaba contando antes. También tenemos casos como lo que generó en cierta medida mostrar la foto vieja mía en la charla de Pablo, viejos negocios con nuevos enfoques. Nosotros, para nada decir viejo nos parece mal, un negocio que está desde que Uruguay ni siquiera existía, desde que empezó, nos parece muy trascendente, y es más, nos parece que esa es la oportunidad. En realidad, lo que sí pensamos es que el enfoque desde una compañía, una empresa que tenga buenos suelos, tiene que ser un enfoque realmente que esté privilegiando el uso y el obtener mucho producto de ese suelo. Y en ese sentido, hemos discutido mucho en la empresa de qué tipo de estrategia ganadera tenemos que hacer. O sea, también se ha hablado de que estamos cambiando, y sin duda que estamos cambiando. Ahora, nuestro modelo de ganadería es un modelo que se parece mucho al del agrícola. O sea, nosotros necesitamos mucho más capital para estar en el proceso y salir con ganado gordo, pero los procesos son cortos. Realmente son ciclos que son muy definidos, se parecen mucho a lo de un cultivo. Lo que pasa es que por suerte son cultivos que se pueden hacer en diferentes fechas del año. Uno puede ir terminando ganado y puede ir poniendo, digamos, un flujo de fondo de manera distinta y eso a las empresas le cambia drásticamente el resultado y le cambia también, diría, el ánimo. Entonces, es fundamental
entender que los flujos de fondo y cómo los organicemos en estos momentos de precios bajos son fundamentales. Entonces algo que capaz no hubiéramos hecho en un periodo de soja de $500 y capaz no tenía mucho sentido, hoy es absolutamente trascendente. Y la ganadería ahí como oportunidad de un negocio vecino, cercano, donde el país ha invertido mucho y hay mucho valor en la carne que producimos, digo, tiene que ser una oportunidad. El tema es que hay que aprovecharlo. Si nosotros cuando eso se da, lo miramos y no resolvemos y no actuamos, no tiene sentido, la vamos a pasar. También como empresa, si en nuestra definición estuviera maximizar nuestra propia utilidad y no pensar en esto que les cuento de nuestro compromiso con el entorno y con el ambiente de negocio, podríamos, bueno, guardarnos esto está siendo bueno, esto tenemos el know-how, invertimos de hace 9 años, empezamos a hacer feedlot, ahora es el momento, lo aprovechamos y es solo para nosotros. La verdad que vemos que es tan grande la oportunidad hacia afuera, que hay plantas con capacidad instalada, que hay 12 millones de cabezas, faena de 2 millones de animales. 2 millones de animales que se terminaban con grano en el último periodo, si eso da más valor, como nos decían en la primera charla, y acá se puede recoger en la segunda, consumirían 2 millones de kilos de grano. ¿Y eso cuántas cosas resolvería? Entonces, quizá nuestra industria, nuestra integración industrial es hacer ese paso. Y bueno, lo hacemos por un tiempo hasta que el viento cambie o lo hacemos permanente. Bueno, ahí también va la relación, el tema de... Y viene el otro tema que me parece que también en el momento de buenos precios nos olvidamos. Nosotros siempre dijimos que ADP era como una especie de nudo de contratos. Muchas cosas que nos pasaban era tener escribanos y gente haciendo contratos que relacionaban los diferentes tipos de negocios que teníamos. Y eso en algún momento como que perdió un poco el sentido, porque en realidad había tanta demanda por todo que no era difícil generar esos contratos. Pero sin duda los contratos son fundamentales porque permiten hacer planificaciones, permiten hacer una ingeniería diferente de los negocios y ese tipo de cosas hay que aprovecharlas a fondo. Así que pasos cortos y este tipo de estrategias que nosotros les pudimos mostrar en un video de lo que se está haciendo en la carne, le podemos mostrar en la tarde lo que se está haciendo en la colza, son, digamos, formas de ver la empresa, quizá con un foco diferente al que mostró Pablo o al que mostró Darío, pero desde de un enfoque más general, cómo podemos, a pesar de que los precios se caigan, mantener ingresos brutos o ingresos de las compañías que permitan, digamos, un buen funcionamiento, un buen nivel de salarios, una buena situación y más que nada, gente comprometida y con buenos proyectos. Pero, como dije, pasos cortos no significa mirar cerca, se puede mirar lejos. Otra cosa que me sorprendió la semana pasada en ese congreso que asistí de alimentación, y digamos, no era de agricultores, era un congreso más bien de cómo resolver los problemas de alimentación en el mundo, era este tipo de concepto que está en el John Deere Pavilion y que en realidad esta foto no es del congreso, es anterior, pero a mí me sorprendió porque yo fui un poco alicaído porque al final a uno también le pesa todo lo que escucha todos los días, prendemos la radio, estamos, digamos, en una, no así, estamos así. Y la verdad que en ese congreso todo el tema era qué vamos a hacer cuando seamos 9.000 millones de personas. Algunos hablaban de 9.500. ¿Qué pasa con ese 1,14, esos 75 millones de personas más? Nadie hablaba de que haya una parte de la población que ahora está comiendo y va a volver para atrás. O sea, en realidad el futuro indica que estamos en el negocio correcto y estamos en lo correcto. Puede ser que a nosotros no nos guste y a la mayoría de la gente no le gusta este negocio. Mejor, pero los que nos gusta estar y los que estamos en este tipo de situaciones realmente tenemos que pasar estos momentos, tenemos que ser muy ingeniosos en aprender, pero tenemos que tener también tranquilidad de que en el horizonte hay muy buenas cosas por venir. Y acá me gustaría ir a algunos puntos que vamos a mostrar, pero pueden parecer muy básicos, pero a mí acá resumo un poco lo que yo veo hoy y lo que vi probablemente hace 12, 15 años atrás, antes de que arrancara ADP, y, y para mí se basa mucho en tratar de entender el uso estratégico de algunas cosas que tenemos y a veces damos como naturales y mucha gente no las tiene, muchos países no las tienen. Primero, un uso estratégico del agua de lluvia. Nosotros tenemos 1.200 milímetros, algún año puede ser algo menos. En una página, en una aplicación que tenemos en Okara Tech, tenemos
los promedios de los milímetros de cada uno de los lugares donde uno tiene las estaciones y podemos ver cómo vamos con los desvíos. Y evidentemente la variabilidad es grande, pero los 1200 milímetros están y cada cultivo pleno de los que hacemos acá consume más o menos 500. O sea que hay para hacer 2 cultivos por año. Hay para hacer trigos de 6, 7.000 kilos. Hace años propusimos objetivos 6.000 kilos en trigo y teníamos la tecnología bastante ajustada para llegar a eso. Y después como que perdimos un poco el foco. Incluso personalmente uno se empieza a frustrar a veces con la calidad, entonces empezamos a buscar el trigo de la calidad justa y la verdad que mi sensación es que eso no existe. En Uruguay si viene llovedor y hay problemas de fusario, te agarra una semana de humedad, aún la mejor genética disponible y mejor aplicación, vamos a tener problemas de calidad. Entonces, ¿por qué no pensar de manera diferente? ¿Por qué no pensar en que tenemos que aprovechar esos 1200 milímetros? El canadiense, no sé cuántos milímetros tiene, pero puede hacer un solo cultivo por año, porque después tiene nieve. El de Ucrania le pasa lo mismo, el de Turquía no puede. En realidad, hay un montón de situaciones que compiten con nosotros que no tienen esta opción. Y nosotros podemos producir, sin duda, porque hay muchos datos de INEA, los mostró Berger hace poco en un seminario de Nombúe, donde realmente se ve que la productividad de trigo en Uruguay potencialmente ha crecido mucho. La real nuestra no ha crecido demasiado, porque le perdimos un poco el cariño, digamos, no le pusimos la... Pero hoy tenemos genética en la compañía, sin duda, de altísimo potencial, muy sana, que puede permitir obtener kilos de grano precio muy competitivo por tonelada en invierno, a raíz del tema de los jubilados y que después lo podemos conversar. Entonces, no nos olvidemos de los 1200 milímetros, tratemos de hacer mucho grano para producción de carne o para exportar si sale de calidad, pero definámoslo después, hagamos primero el potencial, aprovechemos el invierno, tengamos ese producto y después, si no tenemos calidad, nos quedamos con costos dentro del establecimiento, tenemos que tener el negocio alternativo. Si tenemos calidad, vamos a exportación, nos organizamos con relativamente bueno rápidamente y eso va a tener negocio. Y después hagamos soja en verano, que sabemos que es el producto que hasta ahora nos ha defendido y nos va a seguir defendiendo. Porque realmente la soja, si hay algo que mueve cuando los precios cambian y suben, va a ser este producto. El que tiene las variabilidades más grandes, el que tiene la demanda mundial más fuerte y sigue siendo fuerte y sigue creciendo, es este producto. Entonces, yo creo que si hay algo en lo que podemos estar líquidos y muy bien parados y convertibles siempre y con precio futuro, es este producto. No dejemos los veranos de hacer este producto. Segunda estrategia de uso, digamos, usar los espacios vacíos. Ustedes van a ver, los que quieran ir al campo, cosecha de colza hoy y siembra soja arriba de esa colza y alguna fertilización, algo de eso. Esa es una colza no es transgénica en sí, pero digamos es muy rara porque en realidad no es una colza donde estemos buscando el potencial máximo. Es una colza que tiene un concepto de uso de un espacio vacío. Y por eso lo queremos mostrar. Y es bastante llamativo que un 22 de octubre podamos estar viendo cosecha de algo de invierno. Pero evidentemente, a partir de noviembre, si hacemos soja de primera, empezamos a perder kilos por día, perdemos 30 kilos por hectárea por día probablemente, según algunas ecuaciones, pero todavía estamos en la fecha óptima. Casi nadie hemos empezado a sembrar soja y ya podríamos sembrar soja sobre colza. Quiere decir que esa colza no ocupó ningún espacio y esa colza, como antecesor para nosotros, después de muchos años de hacer colza y soja, es realmente el mejor antecesor para soja. Si hay alguna soja que se parece a las hojas brasileras que vimos en el sur el verano pasado, que eran impactantes, son las hojas sobre colza. Son parejas, son tablones de un verde intenso que realmente uno no logra ver muy fácil en otras situaciones. Eso es por una exploración radicular de la colza, por una fertilización previa, por una serie de cosas. O sea, tenemos el mejor antecesor y no ocupa lugar. Si hacemos trigo, sabemos que le pisamos el poncho a la soja y vamos a perder rendimiento. Podemos hacerlo, una estrategia, producir mucho y perder un poquito de soja, pero si hacemos esta colza, podemos hacer realmente un negocio que ocupa desde los primeros días de abril, esto es todo este año, primera siembra, desarrollo inicial, miedo espantoso, me acuerdo que Matías, que está acá adelante, me decía, perdemos todo, ¿qué nos va a pasar? Miren lo que fue esos días de helada este año que dicen que no fue demasiado helador, esto es todo este año, o sea, es algo que pasó en poquitito tiempo. Me gusta mostrarlo porque
Pero en realidad, ¿qué podría haber tenido yo ahí? Bueno, podría haber tenido un cultivo de invierno, que todavía estaría en etapas de definición, podría haber tenido una cobertura o algo por el estilo, pero a pesar de esta sensación de que está todo perdido, eso terminó siendo un cultivo de esta característica, que de arriba se veía de esta manera, que por lo tanto aportó materia orgánica, que por lo tanto generó cobertura, que por lo tanto fue bueno para el suelo, porque el suelo, no se olvide, es mejor, es como un atleta, cuanto más se entrena, más rinde. Es la misma situación. Entonces, esto que ven fue una imagen de un mes y medio atrás, lo pueden ver hoy los que quieran ir a la cosecha en el proceso final. ¿Por qué insisto con este modelo como usar espacios vacíos? Porque nosotros podemos hacer canolas de más potencial, pero ya tenemos que ir a híbridos, tenemos que generar costos mayores, tenemos riesgos a la cosecha porque hay más temperatura cuando vamos a cosechar y el riesgo de grano es mayor. Tenemos también o sea, vamos a tener un cultivo de costos inicialmente mucho más altos, del cual perder o el rendimiento de equilibrio que le tenemos que pedir es mucho mayor. Esta es una estrategia diferente, es una estrategia de pasos cortos. Insisto con esto porque me hace acordar un poco a lo que en algún momento podemos conversar con lo que fue el girasol de segunda, de variedad y híbrido, que yo como agrónomo generé mucho cambio en eso, hacia el híbrido, más costo, y un cultivo que era realmente de margen muy interesante y que se hacía en manos del productor con muy poca inversión, terminó siendo un cultivo de mucho riesgo porque terminamos haciéndolo muy caro. Y yo hoy pienso que para este cultivo esta es la mejor opción. Puede haber alguien que diga, bueno, mira, yo estoy seguro que voy a sacar 1000 kilos más y por lo tanto, al precio que tiene, es mejor negocio, pero seguramente es otra estrategia. ¿Qué podemos hacer con los costos de estructura, digamos? Porque, ¿por qué uso estratégico los costos de estructura? Me acuerdo del 2000, 2001, 2002, situaciones de precios mucho más bajos que los de hoy y todos medios que no sabíamos qué hacer. Y ahí había como dos escuelas. Una, el que estudiaba los costos totales y la verdad que los miraba y daba muy poca chance de ganar en el año, por lo tanto no hacía, porque en realidad para cubrir los costos, ¿para qué voy a hacer? Y en realidad lo que teníamos es que las inversiones en maquinaria las tenemos, la máquina en el galpón seguro va a estar un poco más pintada y un poco más sana, pero en realidad se desvaloriza igual porque no sabemos cuál va a ser la nueva tecnología que va a haber en cosechadoras, pero seguramente dentro de 3 años, 5, capaz que estamos de vuelta rebosante de euforia por el precio de los granos y seguramente las ofertas de tecnología van a hacer que estas máquinas ya no sean lo que hoy son. Entonces, me parece que la estrategia, con los costos, todos los que tenemos generados y todo, es realmente transformarlos en granos. Si nosotros estamos en granos, vamos a estar mucho más líquidos y tomando de vuelta la información que daba hoy Pablo, que si estamos en máquinas. Digo, vender una cosechadora, aunque los precios de los granos suban, seguramente va a demorar más en subir el precio o en haber competencia o demanda que el precio de los granos. Si la soja sube $50, y probablemente la maquinaria no suba por un tiempo, la maquinaria usada. Entonces, esa maquinaria, o la que tengamos que comprar, hay que comprarla y transformarla rápidamente en producto, y hay que estar en producto. Por supuesto, estas son decisiones o ideas que nosotros tenemos y que estamos aplicando. Pueden ser discutibles, pero nos parece bien interesante compartirlos porque estamos en la zona de ADP. Y después otro tema que me parece bien importante es el de la oportunidad o el uso estratégico de rolear productos, y también va un poco a lo que conversaba Pablo o conversábamos o nos mostraban en la charla anterior. Y este producto que es trigo, claramente, puede ser trigo de exportación o puede ser comida para el ganado. Hace años teníamos dudas si el trigo era bueno para alimentar el ganado. Esa duda nos la sacamos, no sé, Juan, cuántos años hace, no sé dónde está Juan, pero por lo menos 5 o 6 años que eso se terminó y este año definitivamente. Ahora, el tema acá es que en precios bajos, en momentos de precios bajos, nuestras empresas pueden hacer muchas cosas adentro de la empresa, pero pueden hacer mucho menos afuera. Es mucho más difícil generar una mejora de costos hacia afuera porque hay muchas cosas que son bastante resistentes a cambiar. Entonces nosotros tenemos que tener alternativas para tener este tipo de productos y rolearnos de repente a producir carne. Y bueno, alguien puede decir, bueno, yo no estoy entrenado para eso. Nosotros sí estamos entrenados para eso. Y nosotros estamos dispuestos a compartir. Está en nuestra forma de ser. Y puede ser que
podamos pensar, bueno, se nos va a pinchar el negocio porque lo que teníamos nosotros ahora no lo vemos así. Nosotros vemos que si realmente nos integramos y escalamos, vamos a tener mucho más oportunidades. La demanda mundial es enorme para lo que puede producir Uruguay. La cantidad de cabezas que existe en el rodeo uruguayo es enorme para digamos, darle más velocidad. Por lo tanto, puede funcionar. Pero también podemos rolear este tipo de productos. Rolear quiere decir pasar de una posición a otra. Los que, digamos, en la bolsa normalmente roleamos de una fecha a la otra, o a veces alguien se pasa de un producto al otro, pero lo normal es que lo pensemos así. Pero este año pasado nosotros teníamos una soja 35% por debajo del año anterior, y también teníamos que había categorías de ganado, muchas de ellas que estaban 15, 17, 20% por debajo que el año anterior. Entonces nuestra posición es parecido a lo que mostraba Pablo con las gráficas. Digamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos en soja y esperar a ver si sube? ¿O sabiendo que el ganado está en invierno, pero entra a la primavera, va a subir? Era bastante claro que tenía más chance de subir el ganado que subir la soja. Entonces, ¿por qué no rolear entre productos? Bueno, me van a decir, no rolear entre productos porque en realidad tenemos un tema de no sé dónde poner el ganado. Para eso nosotros también tenemos expertise. Tenemos expertise en confinamientos, tenemos expertise en relaciones y queremos desarrollar más relaciones de recrías para ir a corrales, porque realmente tenemos toda una gimnasia y una forma de hacer los contratos, de integrarnos que es muy positiva y es muy generadora de nuevos negocios. Entonces me gustaba ver ese tipo de, digamos, de uso estratégico. Y el uso estratégico de la creatividad lo puse un poco más como algo más anecdótico. Algo se vio algo de esto se vio en el video del feedlot, y en realidad lo anecdótico es porque estábamos pensando cómo mejorar el confort del ganado, cómo hacer en realidad fue una discusión en la mesa, en el almuerzo en casa, y y ahí pasa lo que me parece que va a ser cada vez más común. En realidad conversábamos con Viviana y con Matías de cómo, de que la media sombra y las experiencias que hemos tenido, ponemos la media sombra, se rompe, la media sombra le pusimos manguera, se rompió y no andaba. Y bueno, Matías, entre nosotros discutíamos eso, en el teléfono entró a internet y buscó media sombra, no sé qué, encontró en el INTA de Argentina un nuevo modelo de hacer la sombra, que era esto, alambre, tirita, reciclar nylon de silo bolsa, y, y bueno, hicimos en 2 corrales esta sombra. ¿Por qué lo anecdótico? Porque para mí lo más importante acá es esa capacidad de interacción. O sea, cuando uno cuenta, cuando uno desarrolla algo, cuando uno piensa y no tiene miedo de contar, digamos, cuando se encuentra en un ámbito de zona, de confort y de tranquilidad, de que las cosas van a ser para mejor, aparecen cosas que no se espera. Y hoy en día aparecen mucho más rápido porque están todas estas oportunidades de buscar cosas que antes teníamos que ir a una biblioteca y ver qué había pasado, y capaz 7 años después nos dábamos cuenta, y esto puede ser inmediato. Digamos, ¿esto es trascendente para ser rentable o no rentable en este momento? No, pero es un ejemplo donde puede haber un muy buen impacto sobre el tema ambiental, porque nosotros podemos decir, bueno, mira, estamos reciclando en este tipo de cosas, estamos reciclando y mejorando la calidad del ambiente del ganado. Y por otro lado, es un sistema que es mucho mejor que el otro, porque este tiene un año y está perfecto, y los otros desaparecieron. Entonces, lo comento porque me parece realmente un caso, y este es otro de otra innovación que tiene otro enfoque y otras necesidades de inversión. Esta es una máquina que es toda georreferenciada, tiene RTK, y lo que hace es poner tuberías con capacidad de drenaje en suelos que tienen limitantes de drenaje. Esto ya no es, digamos, como lo otro, que uno de repente lo puede hacer con tiempo de la gente y con em, eh, sobrantes de bolsones, pero también son tecnologías que de repente hoy no son del todo rentables o no las podemos analizar, pero si no tenemos esa actitud de buscar, es difícil de generar. Pero también tenemos otras cosas. Nosotros estamos haciendo, digamos, sacando ovocitos y haciendo implante de embriones de guayú.
me mostraste y creo que ni te había comentado. Y yo no sé si ese proyecto algún día tendrá sentido, pero en el sentido de que hay oportunidades, la carne va a tener valor. ¿Por qué no pensar algún día en trabajar una marca regional, una marca de empresa o algo de eso? ¿Por qué no tener un poco de algunas fichas puestas ahí? O tenemos algunas cosas como arveja y cardo que ustedes deben haber sentido, que estamos haciendo unas pocas hectáreas. El cardo es bastante complicado, nos pincha cada vez que vamos a recorrer, es difícil. Pero bueno, capaz que dentro de 2, 3 años, 5 años, el cardo es la colza o la ganadería de hoy. Así que ese era el tipo de planteos que quería hacer. Y más que nada yo considero que si bien no podemos evitar que la economía se pinche, que haya problemas en China, que los precios bajen, en definitiva lo que sí podemos cambiar es que nos levantemos cada día con mucho más posibilidades de hacer, porque tenemos una actitud positiva, porque tengamos proyectos que realmente nos mueven y porque realmente nos sintamos que estamos agregando valor a la comunidad en la que vivimos. Muchas gracias.